Minutos de Ciencia. Para seguir hablando del hantavirus, recibimos con mucho gusto a la doctora Susana López Charretón. Ella es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y vamos a hablar justo porque, como le decíamos, hay preocupación. Nos debemos preocupar por el hantavirus. Realmente, ¿de dónde surge? ¿Es un nuevo virus? ¿Qué información se tiene frente a esto? Vamos a hablar a continuación de ello. Y le decíamos, la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con lo último que se ha dado a conocer en torno a estos hechos, se confirmó, ya tiene 11 los casos positivos por hantavirus. Hay distintas también alertas que se han lanzado en varios países, en Estados Unidos, en Francia, en otras naciones en los que ya comenzaron a detectarse casos y que han resultado también positivos. El más reciente, uno de los más recientes, tiene que ver con Francia. Pero de eso precisamente le decía, tenemos ya en vía telefónica a la doctora Susana López Charretón, investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora López, muy buenos días, gracias por su tiempo para Entre Líneas. Hola Diana, buenos días. Gracias. En primer lugar, doctora, le hago esta pregunta sobre todo porque a partir de estas noticias que se han dado a conocer después de que se detectó el brote en el crucero MV Hondius y también de que distintas autoridades de varios países, en Estados Unidos, en Francia, entre otros, pues han ido poco a poco reportando los casos que se han registrado o posibles casos que se han registrado en estos países. Yo le pregunto en primer lugar, doctora, ¿nos debemos preocupar por el hantavirus? En realidad, por lo pronto, la alarma es muy, muy baja. Si me dejas explicarte, todos estos países que mencionas, en realidad recibieron pasajeros del Hondius, que pues ellos sí tienen el posible riesgo de contagio, pero estos países tienen a estas personas que fueron recién trasladadas el fin de semana pasado del barco a sus países, los tienen totalmente aislados, ya sea depende del país. En Estados Unidos los tienen en un lugar especial a cada uno de los personas que viajaban en el Hondius, aisladas, pero no hay casos fuera de los del Hondius hasta ahora. Ahora, preguntarle acerca de las características de este virus, doctora. ¿Qué son? ¿Qué son los hantavirus? Porque escuchábamos también acerca de esta variante o que del caso de los tripulantes del Hondius, pues se trataba de una variante de este virus. ¿Se nos puede explicar también acerca de cuáles son las características de él, por favor? Mira, los hantavirus hace mucho tiempo que los conocemos, no son virus nuevos. Son virus, existen más o menos 50 diferentes tipos de hantavirus que normalmente infectan roedores, ratones, ratas, etcétera, y se conocen hace mucho tiempo. Ahora, los que han causado algunas enfermedades en humanos los clasifican entre los del viejo mundo y los del nuevo mundo, porque han sido diferentes variantes, como tú les llamas, que son, diferentes tipos de virus de la misma familia, diferentes tipos. El que hay más notablemente en Sudamérica es el tipo Andes, porque lo han encontrado principalmente en la región de los Andes, por eso le llaman Andes. Hay uno en Estados Unidos, por ejemplo, que se llama el hantavirus sin nombre, así se llama. Y sí son conocidos porque sí el contacto de las personas con desechos de roedores puede causar esta enfermedad, ¿no? Pero el único que se conoce que puede causar enfermedad de persona a persona hasta ahora ha sido el Andes. Todos los demás no hay casos
de contagio entre personas. Ahora, el nivel de riesgo de transmisión o de contagio, doctora, es bajo. ¿Qué nivel se tiene en este caso de los antivirus? Mira, lo que se sabe es que normalmente este virus lo que causa es un síndrome respiratorio severo, y esto va acompañado pues de dolor de cabeza, tos. Los síntomas principales son respiratorios. Entonces, las personas que se han contagiado son aquellas que han estado en contacto muy estrecho con el enfermo. Si tú te imaginas en un espacio como es un crucero de 2 meses, la gente en realidad está confinada a un espacio muy chiquito y están en contacto muy cercano. Los casos que se conocen de contagio de este virus han sido de personas que conviven, duermen, básicamente comen, están todo el tiempo junto a una persona enferma, lo que da lugar a que tú puedas estar en contacto con, digamos que saliva, físicamente con gotitas de la tos, etcétera. Pero eso es lo único que puede contagiar. No es como influenza o como COVID, que el virus se mantiene mucho tiempo en el aire y te lo puedes respirar. En este caso no es así. Entonces sí son raros los contagios. Y lo que sabemos ahorita es que ha habido 9 personas que han dado positivas, todas ellas de haber estado en el home use, más una persona que estuvo en contacto con una pasajera que iba en un avión porque estaba muy grave y pues le estaban atendiendo. Y en ese caso pues sí estuvo en contacto cercano con esta persona que desafortunadamente se murió. Doctora Susana López Charretón, investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, me gustaría preguntarle también, una vez que una persona contrajo el virus, ¿en cuánto tiempo comienzan a aparecer los síntomas? Ese es el problema más serio. El tiempo de incubación puede ir de los 4 días a los 42. Digamos que tú entras en contacto con alguien que está enfermo y te infectas, pueden pasar hasta 6 semanas en que no tengas síntomas. Entonces, por esto las personas que se bajaron del home use van a estar 42 días encerrados o en su casa o en un lugar particular que los están atendiendo para prevenir que vayan a presentar síntomas dentro de 3 semanas y ya andan circulando por el mundo. Ese es el principal problema de este virus. Ahora, doctora, conversábamos hace unos minutos con el doctor Miguel Nakamura también acerca de la cuestión de los síntomas y cómo se diagnostica en las autoridades o en los centros públicos de salud que una persona tiene antivirus, sobre todo porque los síntomas son similares a los de otras enfermedades. En este sentido, ¿cuál o cómo se puede determinar qué es lo que se aplica o el método por el cual ya se puede definir que una persona tiene antivirus? Sí, el método que se usa normalmente es con una muestra de suero. Si tú tienes el virus, tus anticuerpos, tus primeros anticuerpos, digamos los primeros que tu cuerpo produce, se llaman IgM y tienes ese tipo de anticuerpos contra hantavirus, y ya cuando avanza la infección, más días, ya tienes otro tipo de anticuerpos. Pero entonces ahorita son pruebas de IgM contra hantavirus. Ahora, pero no son más que si ya tienes, digamos, el virus. La confirmación se hace como RT-PCR, pero no es un RT-PCR que ahorita tengamos, digamos, en los como avanzó el COVID, que ya teníamos RT-PCR en todas partes. Sí. Ahorita no hay un RT-PCR comercial, digamos. Ya, tiene que ser en un centro de salud, ya muy en estos centros especializados, doctora. Preguntarle también, ¿hay formas de prevenir la infección por antivirus? Sí, es clarísimo que la infección está dada por respirar, digamos, pero digamos, los lugares donde se hacen nidos de ratones, digamos, en bodegas, en graneros, en covachas de la casa. Ahí no estoy diciendo que todos los ratones tienen eso, pero lo que sí pasa es que cuando hay algún ratón de este tipo, pues dejan sus desechos por todas partes, ¿no? Y luego eso se va haciendo polvito, y el barrer eso, el polvito, te lo puedes respirar, y esa es una manera de infectarte muy fácil. Entonces, la recomendación es no limpiar estos lugares en seco, utilizar cubrebocas, humedecer y desinfectar
las áreas que vas a limpiar con agua cloro y luego ya evitar, digamos, los polvos que pueden levantarse. Cuando estás ante una persona enferma que no sabe si tiene o no tiene, es lo mismito que con COVID. Digamos, si hay alguien con enfermedad respiratoria, no acercarte con cubrebocas, higiene de manos continua, ¿no? Porque también te puedes infectar tocando suciedad, digamos, y después llevando las manos a la cara, ese tipo de contagio. Entonces, la higiene de manos, la protección con cubrebocas en lugares cerrados, sigue siendo la mejor recomendación. Esa sigue siendo la mejor recomendación. ¿Alguna también recomendación que puedan conocer y dar a las audiencias, doctora López, respecto a cómo mantenerse actualizados en la información sobre el antivirus? Porque estaba leyendo justo que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene allí habilitado un segmento, un espacio muy específico para abordar el antivirus. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctora Susana, para que las audiencias puedan también encontrar más información y más actualizaciones sobre este tema, por favor? La página de la OMS es excelente y tiene cápsulas a nivel, digamos que no tiene que ser uno especialista, tiene cápsulas cada ratito. Si uno pone en cualquier buscador antivirus en este momento, va a encontrar muchísimas ligas de todo. Creo que la de la OMS es una excelente. La de los centros de salud de Estados Unidos también es muy buena. Apenas ayer salió una de la Dirección General de Epidemiología que está muy buena. Entonces, sí, ahorita es muy fácil encontrar información. Yo les recomiendo lugares como la OMS, como el CDC, como la Secretaría de Salud de nuestro país, más serios, no tanto como periódicos que pueden dar más bien alarma sin información pues verídica, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora, y sobre todo con lo que usted está señalando, no generar alarma, y ahí están las recomendaciones y sobre todo este conocimiento que usted nos ha compartido, doctora, en torno al origen, en torno a todas estas características que tiene el antivirus. Le agradezco mucho, doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, por compartirnos y ampliar también el conocimiento en torno al antivirus de los Andes. Gracias, doctora. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos conversando, como siempre, en este segmento que tenemos cada miércoles para hablar de ciencia en nuestra sección Minutos de Ciencia en colaboración con el CECITI.